En este tercer ejemplo, veamos que pues también nos pide la distancia desde el punto E menos 3/4, 2 al punto F 3, menos 5 medios. Aquí, bueno, lo que hay que tener un poquito más de cuidado porque pues ya involucran fracciones y entonces, bueno, por ahí hay que recordar la suma de fracciones, la resta de fracciones y pues eso es lo que hay que tomar en cuenta en este caso. Aquí ya ubicamos el punto E menos 3/4, 2 estaría por aquí y el punto F 3, menos 5 medios que estaría por aquí en el punto F. Y lo que queremos saber es entonces qué distancia hay entre esos dos puntos. Bien, vamos a empezar con definir cuáles serían los valores x2, x1 y entonces tendríamos que podemos poner aquí nuestro x1 y este sería y1, x2 y y2. Bien, ahí está definido esos valores. Pues ahora lo que podremos hacer es pues ya la sustitución de cada uno de estos que definimos en la fórmula correspondiente. Entonces diríamos que la distancia de E a F sería igual, aquí vamos a manejar una raíz cuadrada para poner estos valores. Diríamos x2 que correspondería a 3 menos x1, el menos es el de la fórmula y x1 vuelve a ser menos 3/4, entonces tendríamos que poner otro paréntesis aquí, menos 3/4 y esto sería, bueno, cierra con este paréntesis, pero cerramos con otro más y estaríamos poniéndolo de esta forma. Ya tenemos nuestra primera parte, ahora sigue signo más. Y aquí tendríamos, nos dice la fórmula y2. Y2 que corresponde a menos 5 medios. Menos 5 medios. Menos que nos dice la fórmula. Y y1 que es 2. Entonces, aquí es positivo. Entonces, no hay problema. Lo puedo poner así. No hay necesidad de poner doble paréntesis, puesto que pues ya es positivo. No nos afecta mucho. Entonces aquí cerramos y de esta forma queda. Y ahí tenemos ya la expresión sustituida en la fórmula que nos indica la distancia. Vamos a ver ahora cómo resolvemos pues estas dos operaciones y diríamos, aquí primero hay que ver este signo que es signo más, entonces diríamos que la distancia de E a F es igual. Y vamos a poner todavía aquí. ¿Qué tendremos que resolver en esta parte? Dijimos que aquí cuando tenemos menos y menos junto, que indica que se está multiplicando, y entonces tendríamos que resolver menos por menos es más. Y nos daría como resultado más. Que sería la suma de 3 más 3/4. Entonces, bueno, ahí hay que sumar. Lo vamos a hacer aquí a un lado, para que vaya quedando 3 más 3/4. Ahí vemos que tenemos un número entero y una fracción. Le podemos poner aquí un 1 y aquí, bueno, hay que recordar un poco la suma de fracciones para tener completas las fracciones y podemos decir, bueno, diríamos 1 por 4, aquí podemos multiplicar directo, 1 por 4 es 4 y es el que ponemos como denominador. Y ahora podríamos multiplicar cruzado, 3 por 4 es 12, más 1 por 3, 3. Entonces de aquí resulta 12 más 3, 15/4. Entonces esa sería la suma de 3 más 3/4. Entonces quedamos 15/4 al cuadrado. Ahí hemos resuelto ya esta suma que tenemos entre paréntesis. Bien, ahora vamos con el que sigue, diríamos más, y aquí
pues estamos hablando también de una suma con signos negativos, menos 5 medios menos 2. Y tendríamos, vamos a hacer la operación, menos 5 medios menos 2. Aquí también, para tener la fracción completa, podemos poner menos 2 sobre 1 y así podemos verlo como fracción completa. Y diríamos 2 por 1 es 2. Y aquí también podríamos multiplicar, aprovechar la multiplicación cruzado. 2 por 1, ese es 2. Se multiplican los denominadores y es el que ponemos como denominador. Ahora podríamos aplicarle el de cruzado. Menos 5 por 1 es menos 5. 2 por menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Este sería el segundo valor. Y aquí diríamos la suma de menos 5 menos 4 menos 9 medios. Menos 9 medios, esa fue la suma de estos dos valores negativos. Entonces quedaría, podríamos poner entre paréntesis, menos 9 medios al cuadrado. Hemos resuelto entonces la suma de fracciones, en este caso, y ahora lo que corresponde hacer es elevar cada uno de los valores al cuadrado. Vamos a ver, quedaría entonces que la distancia de E a F sería igual. Y vamos a poner de esta manera. Cuando tenemos una fracción elevando al cuadrado, entonces lo que corresponde hacer es cada uno, tanto el numerador como el denominador, se elevan al cuadrado. Es decir, 15 elevado al cuadrado, y 15 elevado al cuadrado nos resulta 225. Sobre 4 elevado al cuadrado resulta 16. Y aquí este sería el resultado de esta fracción elevando al cuadrado. Más, aquí por lo regular va a ser positivo, porque aquí, aunque es negativo, cuando lo elevamos al cuadrado, se convierte en positivo. Recordemos que menos por menos es más. Bien, entonces, pues aquí automáticamente sería positivo. 9 elevado al cuadrado, 81, sobre 2 elevado al cuadrado, es 4. Y así obtenemos ya el desarrollo de los valores con su potencia. ¿Qué sigue? Ahora tendríamos que hacer pues esta suma de fracciones. Aquí tendremos una fracción más de 225/16 más 81 cuartos. Entonces lo que tendremos que hacer pues es la suma de 225/16 más 81 cuartos. Y tendremos, aquí lo que nos conviene ver es ver si un número que pueda dividirse entre 16 y entre 4. O dicho de otra manera, es encontrar el mínimo común múltiplo de 16 y 4. El mínimo común múltiplo de 16 y 4, pues resulta que es 16. ¿Por qué 16? Porque el 16 lo puedo dividir entre 16, entre el mismo, y 16 también lo puedo dividir entre 4. Ese es como podemos obtener, para no aplicar lo que hicimos anteriormente de multiplicar 16 por 4, que eso genera, pues los valores se hacen muy grandes y en un momento dado complica. Entonces aprovechar esta parte, el mínimo común múltiplo de 16, y entonces para sacar los valores que tendríamos en el numerador, diríamos 16 entre 16, aquí lo dividimos, resulta que es 1, 1 por 225, tendríamos 225, más 16 entre 4 es 4, y 4 lo multiplicamos por 81 y nos resulta que es 324. Y aquí, sumando 324 más 225, nos da como resultado 549. 549/16.
Y así tenemos ese valor que es la suma de esas dos fracciones. Ya que hemos obtenido el valor de la suma de estas dos fracciones, que fue 549,16, regresamos a la raíz. Diríamos que la distancia de AF sería igual a la raíz cuadrada de 549 sobre 16, que esa fue la suma. Y cuando tenemos una raíz cuadrada de una fracción, lo que podemos hacer es hacer la separación de las raíces, es decir, la raíz cuadrada de 549 sobre la raíz cuadrada de 16. Y bueno, entonces tendríamos que la distancia de AF sería igual. Esta parte podríamos resolverlo, la raíz cuadrada de 549, y dividirlo entre la raíz cuadrada de 16, aunque la raíz cuadrada de 16 pues es un número entero, que es 4. Entonces, otra manera de dejarlo expresado es raíz cuadrada de 549 sobre la raíz cuadrada de 16, que sí es un número entero, que es 4. Y así podríamos dejarlo de esta manera, expresado la distancia de AF, sería este valor, que bueno, ya si lo queremos sacar, pues podríamos usar una calculadora y sacar la raíz cuadrada y luego dividirlo entre 4 y tendremos, claro, con decimales, esta distancia que corresponde. Y así es como podemos trabajarlo con fracciones, solo que sí recordar los procedimientos para hacer la suma y la resta de las mismas. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos de distancia entre dos puntos. Hay que practicarlo, hay que practicar los signos y las operaciones de fracciones. Muchas gracias.